Hubo un buen tiempo que fue dedicado a las misiones, ¿verdad? Y qué importante es que como iglesia pues tengamos ese objetivo, que sigamos aprendiendo, nos sigamos instruyendo y que como iglesia tengamos ese norte, que sigamos con esa misión y esa visión que tenemos. Y pues ciertamente porque es el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio, ¿verdad? Amén. Por eso es importante, los que tengan la oportunidad de asistir al evangelismo, pues háganlo. Bueno, esta mañana vamos a retomar el estudio que hemos estado haciendo del libro de Romanos, esta epístola bien interesante, esta epístola paulina. Sabemos que se la está escribiendo Pablo a los hermanos que están en Roma y que esta iglesia está formada tanto por judíos como gentiles, o sea que no eran judíos. Amén. Y ciertamente Pablo continúa con un mensaje de restauración, un mensaje a los creyentes, ¿ok? Y Pablo, quiero para ponernos un poco en contexto, que empezamos a estudiar el capítulo 14, Pablo conocía ciertamente el pueblo judío. El pueblo judío tenía prácticas, ¿verdad? Ellos tenían prácticas con los alimentos. Hace un momento el pastor mencionó algunas cosas como las celebraciones de algunas fiestas como las Pascuas. También ellos se limitaban de ingerir o comer algunos alimentos. Algunos sí comían, otros no. Tenían también ciertas restricciones y eran muy celosos, inclusive con las personas que no eran judías, o sea, con los gentiles. Y Pablo también conocía a los gentiles y él entendía que los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Amén. Ok, ya tenemos este panorama claro. Tenemos a los judíos que sabemos que practicarse ciertas cosas, y también pues estaban los gentiles. Estos gentiles probablemente también tenían algunas costumbres, no sabemos qué tipo de costumbres, no las menciona, pero podía tener ciertas costumbres, pues. Pero es interesante cuando estos dos culturas, por decirlo de alguna manera, se unen, ¿ok? Entonces, Pablo ahora en el capítulo 14 usa, por decirlo de alguna manera, a un mandato que Cristo dejó por sentado, y lo podemos observar en Juan 13, del 34 al 35. Escúchalo por favor, que dice, lo noto por allí, Juan 13, 34 al 35, lo tengo que aprender de memoria. Y dice, un mandato nuevo les dejo, un mandato nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros. En esto, que también un mandato nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús, que también os améis quienes los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es bien interesante este mandato que Jesús nos está dejando. Pero en este verso 14 vemos cómo Pablo está apuntando hacia allá, hacia este amor. Entonces Pablo, para ponernos en contexto ahora del capítulo 14, Pablo dice al principio, recibir al débil en la fe, pero no para contender. ¿Lo recuerdan? Usando como ejemplo, él puso como un ejemplo con los alimentos. ¿Y qué pasaba con esta explicación que Pablo estaba dando?
hacía que no se menospreciara al débil en la fe solo porque se abstenía o comía legumbres, había algunas cosas que no ingería. Y el débil criticaba a los que comían de todo porque eso los ofendía. ¿Qué pasa? Ninguno de los dos estaba haciendo algo malo, pero por las costumbres que tenían, ¿ok? Aunque ambos lo estaban haciendo para el Señor, lo que hacía uno podía ofender al otro. Pablo probablemente en la experiencia que tenía pudo haber visto esto y usó esta analogía para darle una enseñanza a los romanos. Amén. Entonces, Pablo dice, cierra con broche de oro y lo voy a leer. Vamos a leer el versículo 13 porque estamos en Romanos 14 y que necesito que lo retomemos para que podamos hacer conexión con lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Y Pablo cierra con este brochecito y dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, que es una palabra clave, un verbo imperativo, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Lo voy a repetir. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Wow. Está bastante interesante, ciertamente, estas palabras que utilizó el apóstol. Pero hoy, mis amados hermanos y amigos que nos está visitando, veremos cómo Pablo continúa apuntando de alguna manera a ese mandato de amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Por medio del restante de este verso, de este capítulo 14. Por eso la prédica de hoy está titulada: el reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. Y nos vamos a ubicar, como les comenté, abra su Biblia, por favor, o prenda su Biblia allí. Vamos a Romanos, capítulo 14, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 14 al 23, para culminar con este versículo. Leamos, mis hermanos, prestemos mucha atención, por favor. Amén. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Es lo que estamos comentando desde un principio. Continuamos con el 15. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme a amor. No sé si yo le puse una rayita allí. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Otro subrayado por ahí. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Interesante. El 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Y complementa diciendo: bueno es
no comer ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Una pregunta bien interesante dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Para culminar el 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe simplemente es pecado. Amén. La enseñanza central que se desprende de este texto es la siguiente. La podemos ver ahí atrás, ¿sí está? Dice: el creyente debe estar dispuesto a negarse a sí mismo por sus hermanos. Amén. Amén. El creyente debe estar dispuesto a negarse a sí mismo por amor a sus hermanos. Vamos a repetirlo. Quiero que todos hagamos un corito. Pero lo vamos a hacer en primera persona y en presente. ¿Me acompaña? Dice, sería algo así como esto: yo debo, ahora todos juntos, estar dispuesto a negarme a mí mismo por amor a mis hermanos. Debo estar dispuesto a negarme a mí mismo por amor a mis hermanos. Qué difícil es esto. Yo creo que aquí Pablo agarró un arco, una flecha y ¡shum!, y fue derecho a nuestros corazones. Y ciertamente, como les comenté, él usa esta analogía de los alimentos. Unos comían unas cosas, otros no, etc. Pero Pablo está yendo al centro del problema, que es tu corazón, es mi corazón. Hermano, le voy a decir algo. Pablo no está diciendo cosas como, como comentarios populares que solemos escuchar: hagan bien y no miren a quién. No está diciendo cosas como, vive y deja vivir, y cosas como estas. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Pablo, después de decirnos que ciertamente tendremos diferencias, debemos decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a mi hermano. Pero ahora Pablo, en el resto de estos versos, nos está dando dos motivos o dos razones, las mejores razones, las razones más importantes para nosotros hacerlo. Y vamos a prestar atención, que es lo que Pablo nos está alegando acá. En el verso 15 dice: no hagas que por comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. Hermanos, Pablo nos está diciendo acá que Cristo es la razón principal, número uno. Me acostumbro mucho a moverme, entonces es la razón número uno para que tú te niegues a ti mismo por amor a tus hermanos. Imagina esto: Cristo padeció, sufrió, soportó, para luego ser llevado en condiciones inhumanas, dolorosas e injustas a una cruz, cargando el peso nada más y nada menos, no del madero, sino de tu pecado y mi pecado.
Ok, ya va. Estamos entendiendo ahora lo que Pablo nos está diciendo. Qué razón tan interesante, tan importante. No es interesante, es importante. Esta razón debe mover mi corazón. Esta razón debe conmover. Esta razón debe revolucionar, por decirlo de alguna manera, mi pensamiento y hacerme entender. Él me está justificando porque yo debo negarme por amor a mis hermanos. Y Cristo te está diciendo, yo soy la razón. Hermano, ¿usted me escuchó? Cristo dijo, yo soy la razón. Pablo lo está diciendo, Cristo es la razón. Ahora entendiendo que Cristo es la razón número uno, también nos da otra razón bien interesante. Y es que es Dios el que está haciendo la obra en tu hermano. Y ciertamente en ti también. ¿Dónde vemos esto? Bueno, esto lo vemos en el verso número 20. Dios es el autor de la restauración de nuestras vidas. Pablo dice, no destruyas la obra de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a observar con un poco más de detalle estas razones y algunos puntos interesantes que están dentro de esto que Pablo nos está diciendo. Y esto nos lleva a nuestro primer principio. Vamos a observarlo. Y dice, el creyente debe vivir conforme al amor de Cristo. ¿Qué quiere decirnos Pablo con esto? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Está conforme tu amor al amor de Cristo? Razónalo ahí sentado. ¿Es conforme lo que yo le muestro a otro al amor de Cristo? Yo creo que es muy difícil llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo, pero Él es nuestra razón número uno. El Señor dice, sé manso y humilde de corazón. El Señor quiere que aprendamos de Él. Y su ejemplo, su amor mostrado en la cruz, va a ser, de cierta manera, ese estándar de amor que nosotros debemos mostrar por nuestro prójimo. Amén. Entonces vamos a ver aquí un subpunto que dice, tomar en cuenta a mi hermano no da lugar a que me descalifiquen. Y esto lo podemos ver en el verso número 16, que dice, no sea pues vituperado por vuestro bien. Mis hermanos, hacer alarde de nuestra libertad frente a aquellos que sienten algún tipo de convicción de que algo está mal, déjeme decirle que eso es abuso de su libertad. Se lo voy a explicar de otra manera. Presta atención. Insistir en ejecutar su libertad en Cristo a riesgo de dañar la fe de los demás, el resultado es que lo que es bueno termina siendo calificado como malo. Te voy a dar un ejemplo. No recuerdo qué edad tenía en ese entonces. No soy tan viejo, pero cuando estaba joven, no sé, yo creo que después de que salí del liceo, yo decidí dejarme crecer el cabello. Y tenía el cabello larguísimo. Estaba por allá en los 90. Yo al principio trabajé mucho con misioneros que venían de Estados Unidos. Ellos son muy relajados, ellos son muy tranquilos, pero ellos son de Venezuela. Bueno, cuando ya estaban a punto de irse a Venezuela, ya estábamos en una iglesia mucho más establecida. Sin embargo, pues yo continuaba con mi cabello largo. Entonces, yo sentía que algunas personas
me veían raro por tener el cabello largo, ¿no? Sin embargo, yo sabía que eso no era nada malo. O sea, de hecho, en esa época era muy común que los caballeros pues, usaran mucho el cabello largo. Pero aún así, mis hermanos, yo sentía que algunas personas, o eso podía ser piedra de tropiezo, por así decirlo de alguna manera, para esos hermanos. Y yo fui con mi mentor, que era el que yo confiaba, y hermano, ¿qué piensa usted sobre esto? Y él llegó a este texto y básicamente él me dijo, bueno, hermano, Pablo, no te estoy diciendo que tener el cabello es malo, está bien, tienes toda la razón, pero si tú en tu corazón sientes que eso puede ser piedra de tropiezo para otra persona, pues haz lo que sientes en tu corazón por amor a otro. Y eso me hizo sentir con la gran seguridad de me corté mi cabello. Y hermanos, no hay ningún tipo de, bueno, este lo hizo porque lo hizo, no, mi razón en ese momento, porque creo que lo más vivencial, era pues que por amor a mis hermanos, bueno, sí, cortarme el cabello. Entonces, les cuento esta anécdota porque de una manera u otra quiero ponerlo en sintonía de lo que Pablo estaba diciendo. A veces hay cosas que pueden ser que están bien, pero si eso es piedra de tropiezo o es tropiezo para mi hermano, Pablo nos lo dice claramente, preferiblemente no hacerlo. El siguiente punto es Dios se agrada que vivamos en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. En el del 17 al 19, el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, el 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, Pablo aclara que los creyentes no llegaron a la fe en Cristo a través de las acciones de comer o beber o privarse de comer, ¿ok? Sino que Dios desea para nosotros que vivamos en justicia, en paz, en gozo, y esto solo lo podemos tener mediante el Espíritu Santo, ¿ok? Básicamente el fruto del Espíritu Santo. Hay una lista muy bonita, la podemos encontrar, si no me recuerdo, en Gálatas 5, 22 al 23, ¿ok? Donde habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, ¿que no hay? No hay ley. Amén. Ok, continuamos. Seremos aprobados también por el hombre. Hermanos, Pablo no está diciendo que esta sea la motivación, ¿ok? Sino que esto es consecuencia. De manera de que si nosotros damos un buen testimonio, ¿verdad?, de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, ciertamente el hombre tenga a Cristo en su corazón, vamos a hacer un buen reflejo. ¿Ok? Entonces, qué bueno es cuando nosotros estamos caminando con el Señor, vivimos en paz, en gozo, tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque eso va a ser evidencia para que la persona que está a tu lado, sea creyente o no, va a ser de testimonio. Amén. Ahora vamos al siguiente principio, pero recordemos que estamos hablando de dos motivaciones que Pablo, o dos
¿sí? Dos principios que Pablo nos está dando, por las cuales nosotros debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos. Entonces, el principio número 2 dice: el creyente dispuesto a negarse edifica la obra de Dios. Mira cómo dice: el creyente dispuesto a negarse, ¿qué hace? Edifica la obra de Dios. El versículo 20 dice, esto está desde el 20 al 23. El 20 dice: no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, dice Pablo. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, entonces, dice él, es no comer, no beber, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Ese ni nada es como decir, o cualquier otra cosa. En otras versiones es interesante como aparece, o alguna otra cosa en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces Pablo lo que está aquí aclarando es que no solamente tiene que ver con el tema de lo que tú comes o de lo que tú bebes, sino de todo aquello que yo pueda practicar que pueda ser piedra de tropiezo para otros. ¿Ok? Entonces, hermanos, debemos analizarnos, debemos pedirle al Señor constantemente de que Él nos muestre a nosotros cuáles son todas aquellas cosas que nosotros hacemos que parecen estar bien, pero que pueden ser piedra de tropiezo para otros. Amén. Pablo imperativamente indica que no se destruya la obra de Dios. Es Dios quien está transformando la vida del creyente. De manera que, les hago la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos ser capaces? ¿Cómo podría ser capaz? Te lo voy a decir así personalmente. ¿Cómo podría ser capaz de destruir lo que Dios está haciendo en tu hermano? Pensando de manera egoísta, sin tomar en cuenta a tu prójimo. Es una acción egoísta. Creo que Pablo está lanzando un dardo que va directo a nuestras acciones, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros tomamos en cuenta o lo que dejamos de tomar en cuenta. Amén. Es decir, el subpunto que podemos observar en este bloque, en este principio número 2, dice: saber lo correcto es suficiente para no caer en contienda ni condenación. Pablo le indica al hermano fuerte en la débil, al hermano fuerte en la fe, que está bien saber por medio de la fe que nada es impuro o que algo está mal, pero que debemos ser sabios en lo que nosotros hacemos por amor. No hay mejor muestra, mis hermanos, de amor que con saber que algo es correcto es suficiente, aun cuando deba negarme a hacerlo. Yo sabía que no estaba mal tener el cabello largo, eso no afecta, pero había personas que se sentían ofendidas por eso, porque probablemente eran hermanos muy débiles en la fe. Sin embargo, tal vez cuando yo me corté el cabello ya eso no les interrumpía lo que yo estaba haciendo algo malo. Pues no, pero ciertamente debemos aprender a negarnos a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos.
aún sabiendo que lo que estuve haciendo no está mal. Esto es amor, hermanos. Esto es amor. Y al finalizar, Pablo dice algo como esto: el que tiene convicción de que algo sea pecado delante de Dios, pues entonces que se abstenga de no hacerlo. Hay personas que no comen alimentos que provienen con la sangre de animales, ¿ok? Hay personas que de repente pues pueden venir, aceptaron al Señor Jesús, pero entonces guardan el día de reposo, tienen algunas costumbres, y no estoy diciendo que estén bien, pero si para ese hermano eso aún es pecado, ¿verdad? Él se va a seguir absteniendo de eso hasta que el Señor vaya renovando su entendimiento y pueda comprender de que eso no está mal. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo, bueno, si tú crees que eso es pecado, pero lo estás haciendo por amor al Señor, bueno, abstente de eso, tranquilo. Entonces vemos que de cierta manera Pablo usa con firmeza y carácter, pero al mismo tiempo está mostrando amor a estos hermanos. Está usando un abrazo, por decirlo de alguna manera, y le está llamando la atención como un buen papá, y les está diciendo, bueno, con amor debes actuar primeramente por tu hermano. Entonces, hermano, Pablo pone en la mesa este caso muy interesante donde unos se privan de comer algunas cosas mientras otros no, ciertamente debido a su fe, que unos menosprecian a otros y se juzgan. Pablo introduce un argumento donde nos da a entender lo que realmente es importante en estos casos. Y como se lo dije al principio, él está apuntando a nuestro corazón. Y la razón es sencilla, es negarnos a nosotros mismos, con amor a nuestro prójimo. Entonces, mis hermanos, Pablo, ya para concluir, Pablo nos deja ver tres puntos muy importantes. Mis hermanos, hacer lo correcto es aquello que muestra amor a tu prójimo. Entonces yo te voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por amor a tu prójimo? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por amor a nuestro prójimo? Estoy dispuesto a cerrar mi boca cuando debo cerrarla por amor a mi prójimo. Estoy dispuesto a no corregir a otros creyendo que siempre tengo la razón por amor a ellos. Estoy dispuesto a dejar de hacer algunas cosas por amor a otros. Analice allí, pídale al Señor, hermano, que le muestre qué debo cambiar. Hermano, hay que dejar la indiferencia y debemos mostrar más amor. No nos podemos desentender de la necesidad de lo que Dios está haciendo en otros. Es lo que quiero comentar. No podemos hacernos la vista gorda. No nos podemos vivir, bueno, sí, yo soy un cristiano light, o yo puedo vivir en libertad en Cristo. Debemos tomar en cuenta a nuestros hermanos constantemente en todo lo que hacemos. El otro punto que Pablo nos menciona aquí es saber lo correcto es suficiente. No caigas en contiendas. Hay algunos hermanos que pueden tener un mayor conocimiento de la palabra, otros tal vez no,
Pero hermanos, qué terrible es que caigamos en contiendas, tal vez hasta doctrinales, sencillamente por cosas como estas. Y hay personas que se han ido de una iglesia, o hay personas que se han alejado o han roto amistades sencillamente por eso. Hermanos, saber con que lo que estás haciendo está bien, pero no debes quedar en contiendas. Solemos a veces ser prejuiciosos por entender o saber más que otros, pero debemos mirar como Dios mira, con ternura y con amor, porque Él es el que está haciendo la obra en mi prójimo. Amén. Ten paciencia con otros, ámalos, ayúdalos. Para culminar, mis hermanos, no juzguemos a otros. No juzguemos a otros. No podemos creer que somos más. Es más, al juzgar a otros, estamos juzgando a lo que Dios está haciendo en ellos. Como se lo dije hace un momento, debemos mirar con amor, tener ojos de ternura, tener paciencia en lo que Dios está haciendo en mi prójimo. Amén. Esta mañana pues mi hermano preguntó si había alguien que nos visitaba por primera vez. No había nadie. Pero si hay alguien esta mañana que no ha aceptado a Cristo, quiero decirte que Dios quiere transformar tu vida, quiere cambiarte. Necesitas ser perdonado. Necesitas dejar atrás todo aquello que no hace que muestres amor por tu prójimo, que sigamos siendo egoístas. El Señor esta mañana te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón y quiere que te arrepientas de tu pecado, para que a partir de hoy empieces a caminar con Él. Y si es tu necesidad de hacerlo, me gustaría que esta mañana ores conmigo. Amén. Y los hermanos me acompañen en oración. Padre eterno, esta mañana quiero decirte que sí, he actuado injustamente hacia otros. He pensado con soberbia, Señor, he actuado con soberbia. He actuado, Señor, de maneras que a ti no te agradan, Padre eterno. Y vivo constantemente una vida de pecado, Señor. Por eso esta mañana, Padre eterno, deseo arrepentirme, Señor, me arrepiento de mis pecados. Esta mañana, Señor, quiero que tú seas mi camino, mi verdad y mi vida. Me tomes, Señor, en tus manos y me lleves a ti, Señor, a tu eternidad por siempre. Esta mañana me arrepiento, Señor, y te ruego, Señor, que pongas mi nombre en ese libro de la vida, Señor, y ser parte de tus hijos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta mañana hay alguna persona aquí presente que hizo esta oración arrepintiéndose de su pecado, me gustaría que levante su mano. ¿Hay alguna persona? Porque necesitamos saberlo para... mira, bueno, gloria a Dios, tenemos 2 hermanas allá. 3. Gracias. Estoy seguro que a partir de este momento, Cristo, ya estaba caminando con ustedes. Cristo está con ustedes, amén. Y le doy gracias a Dios por su valentía. Para finalizar, hermanos, quiero orar por ustedes. Padre eterno de la gloria, gracias te doy, Señor, una vez más por tu palabra y por este tiempo. Tu palabra tan importante, Señor, que apunta a nuestros corazones. Y, Señor, nos has hecho entender esta mañana, Padre eterno, que hay cosas, Señor, las que nosotros probablemente las tomamos con ligereza. No nos damos cuenta, Señor, que podemos herir al que está a mi lado. Esta mañana, Señor, quiero que tú me hagas ver, Señor, y ser más sensible a tu voz, más sensible, Señor, por medio de tu amor,
Deseo mostrar amor, Señor. Deseo mostrar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Deseo mostrar, Señor, ese amor que tú entregaste y derramaste, Señor, en esa cruz por mis pecados. Enséñame, Señor, a entender y ver con tus ojos a mi prójimo, Señor. Que si debo negarme, Señor, por amor a otros, te pido y te ruego, Señor, que tú me moldees a tu imagen y semejanza para yo caminar y agradarte a ti y solamente a ti, Señor. Te pido esto, Señor, para mis hermanos. Te pido que tú los sigas cambiando y transformando, Señor. Que tú los sigas llenando de ti, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, ponemos todas estas cosas, Señor, ante ti. Amén y amén.